Hola, bienvenidos a Más de lo mismo. Siempre saludo con Más de lo mismo porque siempre me llegan las mismas noticias, las mismas historias de injusticia. Entonces se vuelve más de lo mismo y nos estamos acostumbrando a que no sé, nos estamos acostumbrando a que al ser más de lo mismo no nos esté causando efectos. O sea, si no es directamente proporcional a lo que estamos viviendo, no nos preocupa, nos estamos volviendo hipócritas. Entonces, basándonos en eso, comencemos, ¿no? ¿Qué es más de lo mismo? Más de lo mismo es que cuando existían los paramilitares en el Córdoba, entre los paramilitares se robaron las tierras y crearon terratenientes. Dichos terratenientes se robaron las tierras y desplazaron, y a otros les compraron de mal manera los predios en el Córdoba. ¿Sí? Entonces, debido a esto, digamos, tomaban una finca, y dicha finca que tenga más o menos unas 100 hectáreas, pagaban 1 millón de pesos por hectárea, que es algo muy mal pago, y le robaban las tierras a los campesinos del Córdoba. Después de eso se crea el desplazamiento y el año pasado, sí creo que fue el año pasado, el presidente Santos, el bufón Santos, perdón, el bufón Santos va hasta las haciendas del Córdoba a hacer restitución de tierras. El problema es que las tierras fueron compradas de manera poco inteligente o de manera no muy curricular a los estatutos legales y ahora son tierras de otras personas. Sí, aparecen dos apoderados, que es una pareja, que son dos apoderados que trabajaban directamente con los hermanos Castaño. Sí, y estos dos apoderados de los hermanos Castaño son los que tienen las tierras y después las adjudicaron a otras personas. Sí, se hicieron dueños de los baldíos y después de ser dueños de los baldíos se los adjudicaron a otras personas. El hecho es que la ley de restitución de tierras dice que después del 91 hacia acá ya no es que usted tenga que probar que usted es dueño de la tierra. O sea, si usted le quitaron la tierra después del 91 hacia acá, cuando ya se tiene constancia del, de la fuente armada que hay en Colombia, o sea, de la cantidad de problemas como tal que hay, o sea, ya son conscientes del problema, dicen que después del 91 para acá, ya no es la persona que le roba una tierra la que tiene que demostrar que esa es su tierra, sino las personas que están dentro del baldío después del 91, o sea, los que se apoderan después del conflicto armado, tienen que demostrar que son legítimamente los dueños de estas tierras. El año pasado el presidente fue a una hacienda, la hacienda donde supuestamente se encontraban más los parceleros, se llaman así. Entonces era una hacienda y dentro de la hacienda habían como pequeñas parcelas de tierra que le pertenecían a otras personas. A entregarle las tierras. El hecho es que las tierras no han sido devueltas. O sea, existe el documento de que dice que las tierras son de ellos y que están restituidas, pero el dilema es que después de los paramilitares vinieron los narcotraficantes y después bandas comunes. Entonces, como la tierra no estaba habitada por nadie, pues simplemente no se hizo nada. ¿Sí? O sea, al no estar aprobado, porque la tierra tiene que estar fundamentada, ¿sí? Tiene que, para volver al pueblo, tiene que construir todo de nuevo, ¿sí? Y no hay nada. El mismo día que firmaron las actas de renovación de tierras o de restitución de tierras para las personas del Córdoba, ese día mataron a uno de los líderes campesinos que estaban en ese entonces. Ese mismo día, a las 6 de la mañana, mataron a un man de 3 tiros en la espalda. ¿Sí? Entonces, si nos ponemos a pensar, Jun Fu decía, decapita a uno y ya te morizarás a mil. ¿Sí? Entonces las tierras no han sido devueltas, tampoco el gobierno local, por así decirlo, el alcalde y el gobernador de Córdoba no han hecho nada tampoco, porque simplemente no quieren o simplemente les faltan huevas o simplemente no tienen la autoridad o simplemente no les importa o todas las anteriores, que es lo más común, eh, no han hecho nada, ¿sí? Hay parceleros que después de vivir en un momento se van a vivir a otras partes y en esas partes vuelven a organizarse y vuelven y llegan y los vuelven a desplazar, ¿sí? Hay familias enteras. Entonces seguimos igual, o sea, no es que sea un problema nuevo lo de los desplazados, no es que sea un problema nuevo lo de la restitución de tierras, no es que sea un problema nuevo que las mismas tierras o las tengan adjudicadas personas fuera de la ley o las tengan adjudicadas macroempresas, ¿sí? Multinacionales super grandes que vienen acá. El Tayrona no los quitaron así. El Tayrona está vendido, el Tayrona no es constitucionalmente o no es de servicio público o no es para personas como nosotros, ¿sí? Está comprado por una empresa privada, ¿sí? Es como, digamos,
se hace la apertura del libre comercio, la apertura económica en Colombia en el proceso de Gaviria, en la Constitución de 1991, después de 100 años de no haber cambiado la Constitución. Se crea la Constitución del 91 y en la Constitución del 91 se dice la nueva apertura económica. El problema era que si usted va a traer unos tenis acá, que son más baratos que los que hacen acá con manufactura colombiana, porque ese es el problema de la apertura económica y del TLC, ¿sí? Que no hay una equidad entre lo que es el producto extranjero, aunque sea chino y sea malo, al producto colombiano, porque simplemente la manufactura y el comercio, la ingeniería colombiana van a desnivel, ¿sí? Entonces va a venir, digamos, aquí hay una empresa de zapatos crea zapatos, como su nombre lo dice, y en el otro punto está la multinacional extranjera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la multinacional extranjera tiene años de experiencia como tal y la microempresa tiene por ahí unos 5 años, ¿sí? Entonces, estamos compitiendo en el desnivel con personas que tienen mejor maquinaria, mejor manufactura y están mejor preparadas y mejor pagas para hacer lo que están haciendo acá. Entonces, y más barato, ¿sí? Entonces, por eso ese mismo punto pasa con el TLC. ¿Sí? Llegan muchas importaciones, pero el problema es que cuando llegan muchas importaciones, el producto como tal nacional baja de precio, ¿sí? Se considera manufactura errada. Entonces volvemos a lo mismo de siempre. Fue la apertura económica en el 91 y después fue el TLC hasta el 2000. No hay una cohesión o una... No hay... O sea, estamos dando pasos grandes, pero estamos cogiendo a la vez, ¿sí? Porque la apertura económica trata de eso. Y el Tratado de Libre Comercio también trata de eso, ¿sí? De competir con multinacionales extranjeras. Lo que pasa es que no hay inversión. Aquí la única inversión buena que existe es la banca, ¿sí? La sección bancaria en Colombia es una de la banca en Colombia es de las más fuertes de Latinoamérica, pero es que la banca en Colombia cobra impuestos por prácticamente todo. Si usted no está bien asesorado, pues baila, no funciona. No funciona porque el banco nunca pierde. El banco, ¿cómo será que aquí en Colombia han llegado más o menos una de lo que yo conozco, ¿no? De lo que yo conozco de lo que es la banca en Colombia, han llegado más o menos unos 6 o 7 bancos extranjeros porque aquí el negocio de la banca es muy bueno, es muy rentable, ¿sí? Por ejemplo, el Helm no existía en Colombia. Aquí lo máximo que existía era Suramericana de Valores, el Colpatria, el da Vivienda y el Avevillas. No hay más. Sí, hasta ahí, como que eran los que mandaban la parada en cuestión de la banca. El problema fue que después del 81, cuando se creó la depresión, fue una depresión por el lado de activos, fueron varias cosas entre el lado de activos y el comienzo como del mundo crediticio en Colombia, ¿sí? Se crea una devaluación en la banca colombiana. Entonces, ¿qué hizo el presidente? No, tenemos que hacer un impuesto para salvar a la banca. ¿Cuál es el impuesto? Tenemos que pagar el 3 por mil por movimientos bancarios que se hagan. Entonces el 3 por mil levanta la banca. Después fue el 4 por mil. Y supuestamente lo tienen que quitar porque la banca ya está lo suficientemente fuerte como para equivaler las cosas. Pero el dilema no es ese. El dilema es que somos, ¿cómo decirlo?, ignorantes en ese sentido. Creemos que el 4 por mil es como una especie de ley. Y sí, es una ley, pero es una ley que tiene revocatoria. ¿Qué significa? Que cuando la banca esté ya abajo, o sea, cuando la banca ya esté bien, en el punto que ya sea lo suficientemente rentable, que ya lo es, tienen que quitar el 4 por mil. Ahora, ¿qué pasa? Que utilizan ese 4 por mil para apoyar otro tipo de causas. Por ejemplo, estaban diciendo que lo iban a utilizar para las personas que sufrieron víctimas de los inviernos o digamos para apoyar la agricultura en Colombia. El problema es que esa plata que está destinada para eso, el 30% de las veces o el 90% más bien, se la están robando. Entonces no hay como un ente corporativo que diga que todo tiene que ir bajo un mismo ritmo. Sí, no tenemos ese tipo de cohesiones. Hay mucha gente muerta por eso. También tenemos la falta de la policía, ¿sí? Los tombos. Entonces,
¿Qué pasa? Pues no sé, es como, aquí no es como ningún, no es, como, sí, no hay ninguna mentira decir, el que nace en cuna de oro le va mejor. La policía no, no es un ente regulador. Sí. Según la Constitución, la policía son civiles uniformados con la capacidad de mando. ¿Sí? Para asegurar dentro de los mismos civiles que están defendiendo la paz y la igualdad entre todos. ¿Sí? Es un ente regulador como tal. El problema es que son ciudadanos con poder. ¿Sí? Como tal. Y puede que haya muchos buenos, pero también hay mucha policía mala. Entonces, no hay como... Sí, o sea, lo que es la policía ya no se le tiene fe. O sea, esa es la primera, el primer problema de nosotros como colombianos. No existe una fe en los entes reguladores. Sabemos que existen las leyes, o conocemos algunas de las leyes, pero también definimos que no somos como... Es como el miedo, ¿sí? Cosas así. Entonces, no creemos en la policía, no creemos en los políticos porque la verdad no han dado nada para qué creer. Vivimos en un país de corrupción, ¿sí? Y aún así sobrevivimos. Los que hacemos grandes a un país como Colombia no son los que se sientan en el Senado o el imbécil que está allá en la Casa de Nariño, porque es un imbécil. O sea, entonces de los presidentes más idiotas del mundo que hay. O sea, ni siquiera tiene una manera de control del léxico coherente. Me distraen más las manos cuando habla que cuando él habla, la verdad. Parece como un partido de ping-pong o alguna mierda así. Entonces no somos conscientes del poder que tenemos como pueblo. La última vez que hubo un paro, que fue el paro más grande que hubo de movilización agraria, cuando existió el paro agrario, que fueron los cultivadores de papa, dijeron que la próxima vez que hubiera un paro iban a militarizar Bogotá o cualquier lugar que se fuera al paro. Sí. Entonces si atosigas a la gente con miedo vas a hacer cosas grandes, créanme. El miedo es la enfermedad más grande que podemos tener. Sí, entonces no hay como un apoyo del gobierno. Sí. Creemos que son gentes especializadas en el control de las leyes, pero no es así. Nosotros los pusimos allá, pero no están haciendo nada por nosotros. No hemos entendido que son asalariados nuestros. Cada senador, cada alcalde, cada presidente, cada congresista es un asalariado del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. A ese man le pagan más o menos unos 62 millones de pesos al año. No mentiras, mensuales casi. Son los mejores, son los políticos mejor pagados del mundo. ¿Sí? Y tenemos los impuestos más altos del mundo. Regulen lo que puede llegar a ser eso. Sí, y son minoría. Sí, la mayoría son los que votan por ellos. Como los imbéciles que van a repartir lechón a los barrios. Sí, pero son la minoría. Y todo lo que estoy diciendo no es nuevo, no es nuevo. Es como cuando Santos llegó y dijo, ay no, es que si me eligen yo voy a bajar los impuestos y aumentar la base. Para aumentar la base tiene que aumentar la producción. ¿Sí? Y según lo que nosotros creemos, ese es el problema del TLC. Nosotros somos un país tercermundista. ¿Sí? Tercermundista no es un país malo. Lo que pasa es que Colombia, al ser un país que creo que cuando es más del 55% de la producción que se genera en Colombia es agrícola, se considera un país tercermundista. El problema es que cómo le van a poner un tratado de industria a un país que es agricultor. Ahora entienden por qué está el desfase. Y aún así el TLC no es el problema de los agricultores, el TLC es un video aparte, pero sí es un gran problema que los agricultores no tengan, que el TLC no tenga la culpa. ¿Sí? Porque si no es el TLC, que supuestamente es lo que desbanca las industrias acá en Colombia, o las microempresas, o las empresas de emprendimiento, entonces es otra cosa. Y esa otra cosa son motivos alternos. Y cuando los motivos son alternos a la ley o a la judicatura o a la industria, entonces son muy difíciles de detectar y muy difíciles de cambiar. No hay un ente regulador para eso. Y aunque lo crearan, no va a cambiar.
Si no es necesidad de hacer más puestos, es delegar a una persona y decirle para si cambie las cosas. Eso es lo que nosotros hacemos cuando votamos. Y no es nuevo, no es nuevo. En Colombia no es nuevo. Volvemos a lo mismo. Para llegar a ser, para poder competir con empresas fuera, tenemos que darle primero a lo que más se produce acá. Y lo primero que hay que hacer es, si somos un país que donde el 75%, el 25% se mueve, o sea, ¿cómo les explico? Uno de cada cuatro colombianos, uno de cada cuatro colombianos es campesino. Y esa pequeña minoría del 25% trabajan en 75% de lo que le llega anualmente a Colombia, como lo son el café, la papa, el arroz, ¿sí? Entonces, si no vemos eso, o sea, esos son productos como los que más suenan, ¿sí? No más el hecho de los floricultores también, ¿sí? Pero no estamos al nivel de competición como tal. Entonces seguimos igual, sí, es más de lo mismo. Y lo peor es que nos estamos acostumbrando. Tenemos que aprender a eso. Eso es todo. Gracias por escucharme. Buenas tardes. Que Dios nos perdone. ¿Qué dijeron malparios? ¿Me fue sin decir una hijo de puta grosería? Pues no. Esto. No mentiras, me faltó decirles algo. Me estamos convirtiendo en un chiste. En un chiste de mal gusto.